finalmente no quería dejarme sin citar a Marian Vázquez, la directora de la residencia Sar Cualitaria de Alcudia, porque es la persona que directamente me invitó a participar en esta jornada y que está enhorabuena porque ha tenido un bebé, un precioso bebé, y no ha podido estar con nosotros hoy aquí, pero quería recordarla a María, ¿no? Bueno, y dicho esto, ya empezamos porque lo importante va a ser el contenido. Ana, mi compañera, me va a ayudar con los vídeos que os hemos preparado. Bien, os vais a dar cuenta que esta ponencia está preparada desde el punto de vista de los usuarios, es decir, pretendemos que sean los usuarios, los destinatarios, los clientes, las personas a las cuales damos servicio, que sean ellos que nos definan qué entienden por inteligencia emocional y cómo, por lo tanto, debemos nosotros atender las necesidades y las expectativas que ellas tengan. Les vamos a colocar en el centro, porque es ahí donde tienen que estar. Y todos vamos a poner el oído, escucha activa, empatía, inteligencia emocional, para poder entender lo que ellas nos piden. Por lo tanto, la perspectiva desde la que está hecha la ponencia es desde la perspectiva de las necesidades de los usuarios. Bien, ¿qué es cuidar? Pues sencillamente cuidar es poner oído y escuchar a las personas a las que tenemos que cuidar. ¿Y qué nos dice María y qué nos dice Julia, de 80 años y de 60 años, con respecto a lo que es cuidar? Pues nos dicen esto. Fijaos que no importa teoría, no importa de muchos libros, no es escuchar, lo tenemos cerca. Bien, nos dicen lo siguiente. ¿Qué es cuidar? Cuidar es que me traten con respeto. Lo veremos después. Después vamos a ver cómo se concreta eso. Educación, paciencia, la gran virtud para que haya excelencia en lo profesional. Paciencia, atención, que me escuchen, que dediquen tiempo, que se preocupen por mí, que me hagan caso. ¿Qué es cuidar? 85 años. Comprensión para una persona que es mayor. Ponerte en el lugar del otro. Solo eso. Porque con la comprensión una se relaciona mejor con las personas. Comprensión, Estamos hablando de virtudes, de valores. Estamos hablando de lo nuclear. Aquello que va a permitir que después el conocimiento, la innovación, la tecnología se concrete en el momento de la verdad. Pero si esto no es el referente de fondo, no estaremos cuidando como deseamos cuidar. Bien. Independientemente de los países, independientemente de las comunidades autónomas, la dependencia no niega dignidad, no niega respeto a la persona, ni le usurpa derechos fundamentales. Al final de la ponencia, pues vamos a poner un vídeo donde Carmen, usuaria de un centro, nos va a contar en primera persona cómo quieren ser cuidadas las personas mayores. En la habitación, en la intimidad, en el comedor, en los traslados. Y va a decir cosas muy sencillas, que no les llamamos, no les tratemos como un niño sin pedirles permiso para hacer lo que tengamos que hacer con ellas. Por ejemplo, cosas tan tontas como llamar a la habitación antes de entrar, no llamarlas Carmina, Mamen, Cabecita. Habrá que preguntarles cómo quieren que las llamamos. Entonces, vuelvo a insistir, vamos a la inteligencia emocional en los profesionales, pero a partir del punto de vista de los referentes que deben ser las personas a las que damos trato. Y no hay nada mejor que hablar de inteligencia emocional sintiendo lo que es la inteligencia emocional. Vamos a ver Robin Williams, que nos dice en la famosa película de Patch Adams, que revolucionó la comunidad de médicos de Estados Unidos, porque introdujo elementos como la alegría. Nuestros usuarios nos piden la alegría, porque la alegría es un soplo de aire fresco en situaciones de adversidad, de crisis, la amabilidad, la sonrisa. Son cosas que no por salidas se están aplicando. Vamos a ver esto y lo comentamos. ¿Podemos subir el volumen?
paciente tiene úlceras esparcidas por todo el cuerpo y evidentes síntomas de gangrena. ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartada. Tratamiento: estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la curación. ¿Cómo se llama? Solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola, Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos. Bien, esto habría que hacer. Habría que incorporar la visión del usuario dentro de la formación que reciben los profesionales. Aquí hemos visto situaciones que dan mucha frecuencia. Hablar del usuario como si no estuviera presente. Tenemos un enfermo, no una persona que está enferma. Tenemos una enfermedad, no una persona que está enferma. Encima nos permitimos el lujo de hacer el pronóstico delante de ella, con lo cual ella se aterroriza, porque no conoce la dimensión de lo que estamos hablando. Y fijaos que Robin Williams, Patch Adams, es un médico que todavía vive, incorpora la dimensión humana. ¿Sabemos cómo se llama? Porque a partir de ahí va a ser más eficaz el tratamiento que podamos aplicar. Por lo tanto, las personas a las que cuidamos pueden estar en una situación de vulnerabilidad. De hecho, lo están. Miedo y preocupación. Su equilibrio puede estar roto y nos piden que nosotros, gracias a nuestros conocimientos, pongamos todo de nuestra parte para ayudarles. Necesitan confiar en nosotros. Y lo último que debemos hacer es perder esa confianza, tratándoles como a un número, hablar de ellos como si estuvieran ausentes, centrarnos solo en la parte enferma. Ustedes vayan imaginando las diferentes situaciones que se pueden producir en el día a día y que tienen que ver con el motivo de la secuencia de película. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir avanzando. Vivir con una enfermedad acaba convirtiéndose en una negociación cotidiana entre el legítimo desánimo y el combate contra el propio cuerpo. En situaciones donde esto se trata con usuarios, a veces provoca lágrimas de la gente. Esa es la tragedia. ¿Qué hacemos nosotros en esta tragedia? Realmente no podemos ser empáticos, a veces como una defensa, porque si no te puedes desangrar emocionalmente, pero no podemos perderlo de referencia. Están sufriendo, y nuestra labor, ¿qué labor se nos está encomendada en esas situaciones? Lo vamos a ir desgranando. El cuidador debe conocer las transformaciones emocionales que conlleva el proceso de la enfermedad para la persona que sufre. Vamos a ver otra secuencia de película. En este caso se llama El Doctor, de William Hart. Es una persona que él es cardiólogo, cirujano. Él entra, abre, repara y cierra. ¿Ya está? Entonces, pero las cosas cambian, porque de pronto contrae un cáncer, tiene un cáncer. Y ha de pasar al otro lado, al lado del usuario. Burocracia, diagnósticos que no entiende, pruebas muy engorrosas, la incertidumbre. Y entonces, él al final cambia su planteamiento y a los residentes que tiene a su cargo les prohíbe hablar de enfermedades terminales. Las terminales están en los autobuses, aquí tenemos personas. Y entonces les hace pasar 72 horas como paciente dentro de los hospitales, para que desde el otro lado puedan saber lo que es estar ahí. La secuencia esta es muy brutal, no por el contenido dramático, no, pero sí por la insensibilidad que supone responder de esta manera a los problemas de la gente. Os pediría que os fijarais en las caras, en las expresiones, en las palabras, porque también es un documento importante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Siento haberle hecho esperar. ¿La atienden bien? Sí, gracias. ¿Quiere picores? Algunos sí. Ah, esto ya está claro.
Vamos a quitarle sus gafas. Doctor, mi marido es un buen hombre y, bueno, creo que está un poco nervioso. La cicatriz llegará a desaparecer. Dígale a su marido que es usted un desplegable del Playboy. Las gafas no le cuestan. Es una burrada lo que le he dicho. Es una burrada. ¿Lo habéis entendido o no? Sí, la señora esta tiene grafas para operar de corazón. Entonces, esta señora, esta paciente, está preocupada porque su marido no vive bien el hecho de que estéticamente, entonces se preocupa de que eso un día pueda cicatrizar, ¿no? No cicatriza, va a haber un pliegue toda la vida, puede ser menor o mayor. Y entonces el burro este, de forma de llamarle, le dice, no se preocupe, usted es un desplegable del Playboy y las grapas lo confirman. Es una burrada, Bueno, pero fijaos cómo le quita la camisa. O sea, no va y le pide que, por favor, no le pide permiso para lo más íntimo que es entrar en contacto con el cuerpo del otro, sino que ¡fla!, le quita la camisa que lleva, y después cuando ella, con un tono de miedo, de sufrimiento, le va a contar lo que quiere contarle, él pone unas caras como diciendo, ¿qué me está contando? ¿No? Bien, solo es elementos para después poder entender mejor la inteligencia emocional. Cada ser humano, en virtud de su grado de desarrollo y vulnerabilidad, exige un cuidado personalizado. Esto la señora Ferrando lo ha introducido, yo lo he escuchado. Las personas necesitan tener un proyecto a medida, no todos somos iguales. Y tratar como igual lo que no es igual es una injusticia. Vamos a ver otra secuencia que nos pondrá en contacto con otro elemento importante de la inteligencia emocional. Bueno, no lo adelanto porque si no es como empezar un chiste contando el final. Vamos a verlo primero. Señor Turner. Señora Maxwell, dígale que hemos ganado el caso del hospital y que me debe 50 pavos. No me dé esto ahora. Usted de la comida de mañana, tengo trabajo pendiente y traslade la cena la próxima semana. Y prepare el expediente de Briggs contra Gordon. ¿Y un desayuno con ¿Me deja terminar, por favor? Necesito la declaración de Martinson mañana a las 9 en mi mesa. Llame a mi mujer y dígale que no puedo ir a cenar a las 7:30. ¿Quiere telefonearlos como se llamen y que lo cambie para las 8:30? Sí, señor. Porque tú eres responsable. Y si no eres capaz de respetar la propiedad ajena, vamos a tener un grave problema. Esta noche no saldrás de esta habitación. ¿Entendido? Buenas noches, señora Turner. Hola. Buenas noches, señor Turner. Joder, qué mesa. Deberías disculparte con Rachel. Se han acabado para siempre los tratos con Tracy. Si no cambia esta mesa mañana, se acabó. Henry, voy a decirle a Rachel que lo sientes. Nunca pides disculpas. ¿Avisarás al restaurante que ahora vamos a hacer 60? Ya voy. Hola. Estaba furioso. Lo admito, estaba furioso. Pero yo tenía la razón. Mi piano es muy importante para mí. Es como tu muñeco. Frank es tu bebé. ¿Cómo te pondrías si yo derramara zumo de pomelo sobre tu bebé? No sería más fácil. Rachel, el problema es que si no sabes ser responsable, no saques zumo de frutas de la cocina.
Hoy he terminado un caso importante, cariño. Y papá ha ganado. ¿Está bien? ¿Todo va mejor? Qui tacet, consentire videtur. Quien calla, otorga. Genial. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Esto es Harrison Ford, que es un importante ejecutivo de éxito. Es un abogado implacable. Inteligencia. Cociente intelectual, bueno, 160. Enorme. Pero claro, es la contradicción entre tener un cociente intelectual alto y tener inteligencia emocional. El talento puro no sirve de nada si no está concretado, vehiculizado a través de la inteligencia emocional. Eso es lo que intentó representar a través de esto. ¿Qué le pasa a este hombre? Pues lo que le pasa a muchas personas que funcionan sin inteligencia emocional. Carencia de empatía, es reacia a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Antepone sistemáticamente sus intereses frente a los otros. No entiende la comunicación no verbal. Abusa de los juicios de valor. Excesivo sentido de la autoimportancia. Y presenta rasgos narcisistas de la personalidad. Toda girar a su alrededor. Pensar en todo el daño que hace, partir, trabajar desde esa posición. En lugar de supuesto saber y ponte en mis manos que yo te voy a curar, todo depende de mí. Vamos siguiendo, ejercicio en versus. Muy bien. ¿Por qué a algunas personas les va mejor en la vida que a otras? Porque algunas personas con alto coeficiente intelectual no pueden aplicar esta inteligencia en su vida profesional o privada, que va a la deriva del sufrimiento al fracaso. ¿Y por qué otras con un alto coeficiente intelectual terminan trabajando para otras que tienen un GI más bajo, pero que saben conectarse con los demás, influir y relacionarse mejor? Seguimos. ¿Pero qué es inteligencia emocional? Porque todavía este hombrecito que se nos ha puesto delante todavía no lo explicamos. Nos ha dejado sentir a través de secuencias de vídeo, pero no tenemos el concepto. Bueno, competencia, actitud, conocimiento, habilidad, conducta, empatía, amabilidad, respeto, paciencia, que es la inteligencia emocional. Bien, los primeros que incluyen este término lo acuñan. Estos no son ideas nuevas, pero tiene un momento las ideas en que adquieren una importancia muy relevante, pero el término ya había mucho de antes. Pero estas personas lo introducen y lo acuñan. Es un tipo de inteligencia social que incluye la habilidad de conocer y entender las emociones propias y la de los demás. No basta. Si yo no estoy bien, no podré cuidar bien al otro. Después vamos a analizar los factores, vamos a analizar las organizaciones y los factores que bloquean la inteligencia emocional en las organizaciones. Y también vamos a hablar de líneas de intervención que pueden mejorar esa inteligencia emocional. Diferenciar entre ellas, entre las emociones, y usar esta información para guiar el pensamiento y las acciones. La inteligencia emocional tiene una doble vertiente. Una es la interpersonal, la capacidad para sentir distinciones en los demás, centrarse en sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones, y la intrapersonal, fundamental. Es la capacidad para apreciar aspectos internos de uno mismo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me genera el dolor, el sufrimiento, las pérdidas, el duelo de alguien que puede acabar falleciendo? ¿Qué me genera? ¿Cómo me relaciono yo con esas emociones? ¿Endureciéndome afectivamente? ¿Despersonalizándome en un intento de no desangrarme emocionalmente? Son temas que hay que hablar porque eso después condiciona el tipo de profesionales o no que seamos. Bien, la capacidad para apreciar aspectos internos de lo mismo, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, ponerles nombre y saber emplearlos como un medio para interpretar y orientar la propia conducta. Por lo tanto, la inteligencia emocional es la consecuencia de lo intrapersonal en relación conmigo mismo y lo intrapersonal en relación con los otros. Y tienen que ir siempre a la par. La inteligencia emocional determina lo bien que podamos utilizar cualquier otro talento, incluso el talento puro. El talento puro por sí solo no te hace un buen profesional.
Daniel Goleman, no vamos a entrar en ello, decía que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir lo que a mí me pasa, lo que le pasa al otro, entenderlo, controlarlo, para no ir haciendo proyecciones, contratransferencias continuamente, y modificar esos estados de ánimo propios y ajenos. En los apuntes está desarrollado esto, tanto la ponencia como los vídeos están a disposición de la organización, por lo tanto si alguien quiere llevárselos, o bien se les pueden enviar por correo electrónico, pero está todo lo que hoy nos presentamos está a vuestra disposición. No vamos a entrar en esto para desarrollarlo porque no hay tiempo, pero sí vamos a hablar de la empatía, porque es la habilidad nuclear, la básica, la más importante. Y no es un concepto nuevo. Mirad lo que decía ya Gandhi en su momento. Las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Volvemos a las virtudes clásicas, a las virtudes básicas. Empatía es la capacidad que nos permite saber cómo se sienten las otras personas o qué es lo que están pasando, pensando, comprender las intenciones de los otros, predecir sus comportamientos y entender sus emociones. Empatía es la capacidad para ponernos en el lugar del otro como si a mí me pasara, pero a mí no me pasa. Entre empatía, simpatía y antipatía es un continuo, pero diferente. Si en la empatía hay identificación afectiva, posiblemente sea parte del problema y no parte de la solución. No nos vamos a poder entender porque no hay tiempo, pero podríamos hablar mucho de esto. Ver las cosas desde la perspectiva del otro. Y a veces incluso entrar en el delirio del otro, aunque esté equivocado, para ayudarle a salir de él, pero no poniéndote delante de él y dándole tortazos para que mire la realidad tal como es la realidad. Entrar en el delirio del otro para poder sacarlo de él. Sobre todo en las patologías que tienen un componente paranoide, ¿no? Ahí no puedes andar. Escuchar más allá de las palabras para entender las emociones. Pero, ¿cuáles son las habilidades claves? ¿Cómo se concreta la empatía? ¿Cuáles son los referentes que marcan el horizonte a alcanzar y que se concretan en comportamientos de buena praxis? Bueno, me he permitido, porque he intentado ver qué estudios en este momento eran los últimos para poder trasladaros ese horizonte hacia el cual nos tenemos que dirigir. Y necesariamente porque es lo más reciente, y a mí me ha encantado, y a mi compañera Ana también, el libro de La virtud en el cuidar de Sarko Avitay me parece fenomenal. Y recomiendo su lectura, no tengo nada que ver con la organización, nada, salvo que me hayan invitado a darlo. Esto es un estudio científico que se realizó durante el año 2010 por el Comité de Ética Asistencial de Sarko Avitay. Ahora lo que hicieron. Intentamos contestar a esto. ¿Cuáles son las cualidades que valoran las personas que están siendo cuidadas en servicios de atención a la dependencia, sus familiares y los profesionales que les cuidan? Porque estos son los requisitos, las especificaciones que nos vienen desde el usuario. Yo eso lo incorporo y lo transformo en plan estratégico, en objetivos, en un cuadro de mando integral, etcétera, etcétera. Desde una línea de gestión por procesos, desde un sistema de gestión de la calidad. Entonces, lo que hizo Sarko Avitay fue hacer unos cuestionarios que eran distintos, pero con la misma pregunta nuclear, para usuarios, familiares y profesionales. Se les preguntaba en definitiva cuáles son las cualidades de un cuidador excelente, ¿no? Y decían, ¿cómo le gusta que le cuiden al usuario? ¿Qué cualidades piensa usted que deben tener un cuidador excelente a su familiar? Y al profesional se le decía, ¿qué cualidades cree que debería tener un cuidador excelente y por qué? ¿Sabéis lo que ocurrió? Esto es un estudio científico, es un análisis descriptivo transversal, de tipo cualitativo, en donde se dejaba opinar libremente a la persona. Y después, metodología científica, se iban haciendo categorías y se hacía un mapa conceptual. ¿Qué ocurrió? Que coincidieron en lo mismo. Usuarios, familiares y profesionales. No en el orden, pero sí en las mismas virtudes. ¿Y cuáles fueron ellas? El usuario decía, lo más importante es el respeto, la amabilidad, la alegría y la paciencia. Los familiares decían la paciencia, la responsabilidad y la amabilidad. Y los profesionales decían la paciencia, el respeto, la escucha y la empatía. Claro, el valor que le daban es distinto, pero
son las mismas. Por ejemplo, es muy importante para el usuario la alegría, lo he comentado antes. La alegría, la simpatía, la sonrisa, desde la adversidad, desde la enfermedad, desde las pérdidas, desde los duelos, es un soplo de aire fresco. La gente no quiere que abundes en su tragedia. No quiere oír comentarios, pobrecita, ¿cómo se ha puesto, ¿Cómo ha engordado? Qué mal está. Si la tenemos delante, si te está escuchando. Pero a veces nos vamos, desconectamos de eso. Los familiares sobre todo piden paciencia, porque la paciencia es la madre de un buen acto profesional. Si tienes paciencia sabrás esperar. Y los profesionales, la principal arma terapéutica emocional de un buen profesional es siempre la escucha y la empatía. No construyas tú el discurso del otro. Deja que sea el otro que te lo transmita. Porque si no, lo estás conduciendo hacia un sitio donde a lo mejor, ¿cómo haces un análisis diferencial? La sintomatología no puede ser compatible con diferentes patologías, diferentes trastornos. Si no escuchas, ¿cómo vas a ponerlo en un sitio o en otro? Bien, en el estudio que hicieron, después hacen una propuesta, se actualiza el comité científico y entonces se define ese mapa conceptual que han obtenido, se definen lo que son las virtudes, la definición y las dimensiones. Lo digo porque es interesante, porque toma el pulso a lo que opinan en general todas las personas que están en esta situación. Bien, pero cuidado, vayamos a otro elemento que es importante. Cuidar a personas en situaciones de dependencia es un trabajo exigente que puede provocar consecuencias físicas, psicológicas y familiares para los cuidadores. ¿Quién cuida al cuidador? En todos los sistemas de gestión de la calidad hay dos figuras que son fundamentales y tienen que estar en equilibrio. El cliente externo, el usuario, el destinatario, las personas a las que damos atención, y el cliente interno. El cliente interno es el personal de la organización. ¿Quién cuida a los cuidadores? ¿Qué haces con el miedo que te generan las situaciones que estás viviendo? Vamos a intentar dar una pincelada, porque no podemos profundizar. Factores que bloquean la inteligencia emocional de las organizaciones. Sobrecarga laboral por escasez de personal o mala organización, lo cual lleva a atender mal, incurrir en errores, recibir quejas de familiares, asumir tareas que no son propias o problemas que se han generado en otro turno. Déficit de estrategias de adaptación del propio profesional, es decir, contacto diario con la enfermedad, el dolor y la muerte me generan las emociones y no sé qué hacer con ellas. Falta de autonomía y autoridad para tomar decisiones, porque vienen de un estilo no participativo, donde tú estás diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, sin permitir que participen en esa toma de decisiones. Por lo tanto, la paradoja es, yo que tengo que ejecutarlo, no he podido participar en la toma de decisiones, pero los estilos más participativos, que recogen más la opinión del cliente interno, tienen tendencia a aportar mejores soluciones, ¿no? Insuficiente preparación o reciclaje formativo, formación continua. Esto es como las oposiciones en la administración pública. Yo hace 30 años que estoy. Yo, por el hecho de haber aprobado una oposición de 30 años, ya soy garantía de hacerlo bien siempre. Pero si yo no me acuerdo del temario que vi. Y además, está de fatal, no sirve para nada. O sea, la importancia de falta de apoyo por parte de la dirección, insuficiente apoyo social, relaciones pobres con los colegas de profesión. El roce provoca el cariño, pero el roce provoca muchos desencuentros, que si en el tiempo no se resuelve, da como consecuencia situaciones, por ejemplo, de burnout, de quemarse por el trabajo. Lo vamos a ver un poquito después. Disponibilidad de recursos dentro de la organización, expectativas desmesuradas, cuidado, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, médicos, son profesionales altamente motivados con sentimientos de altruismo muy elevado. ¿Qué ocurre cuando te frustras por tener expectativas inalcanzables? ¿Qué ocurre cuando agotas tu capacidad emocional para responder no de forma encallecida? Consecuencias de estos factores de bloqueo: depresión, ansiedad, indiferencia emocional, rigidez en el trato, ignorar a la persona. Los síntomas del burnout, el quemarse por el trabajo, la respuesta al estrés laboral crónico mantenido en el tiempo, agotamiento emocional. Los profesionales creen que ya no pueden dar más de sí mismos, porque la situación les ha sobrepasado.
despersonalización, empezar a tratar como a un número a los demás de forma deshumanizada, hacerlos responsables de sus problemas. Es que se lo merece, es que ya le he dicho que no se mueva, y esta mujer o este hombre, mira que se mueve, ¡pum!, se ha caído. Falta de realización personal, es decir, las personas no les aporta nada al trabajo, no les permite crecer, y encima puede haber sentimientos de culpabilidad por no poder estar respondiendo a la altura de lo que te gustaría responder. Lo terrible de esto es pensar que acabas el trabajo el viernes y el domingo por la tarde ya empiezas a pensar en el lunes por la mañana, si puedes disfrutar el domingo, lo que me espera allí, el compañero que tendré que ver, los usuarios. Mal síntoma, mal síntoma porque tiene que ver con el burnout. Líneas de intervención para desarrollar la inteligencia emocional. Conciencia de su importancia y atento a sus manifestaciones. Solo a partir de ahí. Conciencia de problema y voluntad de cambio. No hay más encuadre terapéutico. Conciencia de dificultad, no basta con eso, y voluntad de cambio. A partir de esos factores podemos avanzar. Eliminar o disminuir factores bloqueantes, medidas preventivas, lo hemos visto antes. Potenciar la formación interna de habilidades, educar en virtudes y valores. Trabajo en equipo multidisciplinar, promover y facilitar. Definir objetivos con claridad y comunicar los logros. Mejorar las redes de comunicación organizacional, permitir la percepción de las decisiones, disponer de equipos de especialistas para apoyar a los profesionales nuestros, cuidar al cuidador, contemplar eso dentro, distanciamiento mental fuera del trabajo laboral, cuando poco puedes hacer, porque, pues entonces al menos cuídate fuera, es decir, ejercicio físico, deporte, tener algún hobby, adquirir compromisos ideológicos, del tipo que sea, respetar el sueño, el descanso, dieta equilibrada, informar al médico, al psicólogo, cuando estás advirtiendo que te está pasando algo. Y ya acabo aquí. Acabo aquí dándole de nuevo, yo acabo aquí, pero Ana no, porque hay una dinámica de grupo preparado. Queremos que os coloquéis en la posición del usuario, y os sintáis emocionalmente. Este vídeo está hecho por Carmen. Carmen es una usuaria de una residencia y nos va a decir cómo quiere que la traten a ella y a todos. Entonces, ámame cuando menos no me des calla, que es cuando más lo necesito. Vamos a escuchar atentamente. Perdonad un momentito, esto es un corto, 6 minutos, esto dura 20 minutos. Entonces ahí nos va a explicar cómo le gusta que le cuiden en el comedor, en la habitación, en su intimidad, en los traslados, las personas con Alzheimer. También lo pongo a disposición de Lourdes, y le daré el documento completo por si quiere utilizarlo. Y con esto ya vamos a ir acabando. Aunque pasamos unos años muy duros de trabajo sin descanso, yo siempre estaba alegre y me encantaba arreglar nuestro patio lleno de macetas. Han pasado muchos años y sigo echando muchísimo de menos mi casita, mis vecinas, mi patio. Pero mis hijos decidieron que estaría mejor una residencia que estando cada 4 meses en casa de unos y de otros. Y bueno, yo en parte también estuve de acuerdo. Ahora que nos conocemos, te confieso que vivir en la residencia es difícil, sobre todo al principio. Por eso quiero contarte cómo me gustaría que me cuidaras. Si prestas atención y abres tu corazón a los detalles que te voy a contar, podrás hacer que mi vida sea mucho más feliz.
principio me gustaría que me tratase de usted. Más adelante, cuando nos conozcamos mejor, podremos tutearnos. Me gusta que me llames Carmen. No Carmencilla, Carmela, Carmelina, ni nada por el estilo. Yo comprendo que la juventud es un poco atrevida, pero hay ciertos límites que no se deben traspasar. Acepta mi consejo. Si no sabes, es mejor preguntar a la persona cómo quiere que la llames. No me grites, a no ser que de verdad no te oiga. Muchas veces poniéndote delante para que te vea la cara, te entenderé mejor que gritando. Ay, por favor, no hables de mí en mi presencia como si no estuviera. Me doy cuenta siempre cuando dices, pobrecilla, o la pobre. Me molesta mucho. Si vas con un compañero, inclúyeme en la conversación. No ignores mi presencia. Y si al final estoy muy enferma, nunca digas eso de está peor o hay que ver cómo se está poniendo. Ten siempre palabras agradables y de ánimo, porque aunque parezca que no, puedo estar escuchando y me pondría aún más triste. No me trates como un niño pequeño. Tengo años y veo poco, pero soy una mujer con mucha historia a las espaldas. Si has de corregirme en algo, sé prudente. Busca un sitio apartado y dímelo solo a mí. Dame la oportunidad de explicarte lo que me pasa. Es verdad que no siempre respondo bien, pero si tú mantienes la calma, terminaré comprendiendo. Que me gusta reírme como al que más, pero no hagas bromas ordinarias. Habrá quien le haga gracia, pero créeme lo que te digo. Es mejor quedarse corto que pasarse. No está bonito. Aunque te pregunte lo mismo varias veces, respóndeme con amabilidad. Se me olvidan las cosas con tanta facilidad. Trátame con suavidad. Dame los buenos días. Recuérdame tu nombre. Si tienes que ayudarme en el baño, o a vestirme, o me vas a llevar a algún sitio, explícame lo que vas a hacer antes de comenzar. Mira que las prisas son malas consejeras. Esto en realidad no te supondrá mucho más tiempo y a mí me será más fácil aceptar tu ayuda y colaborar contigo. Si tu trabajo no te permite estar muy cerca de mí, preocúpate por conocerme. Seguro que descubriremos la maravilla de encontrarnos. Esto es todo lo que puedo decirte para que haga nuestra vida más fácil y más agradable. Son solo detalles, pero hay quien dice que la vida está hecha de miles de ellos. Tenlos muy en cuenta y piensa cuál es la actitud del corazón que está detrás. Con tan pocas cosas, puedes hacer el milagro de que a pesar de todo, sea la etapa más feliz de mi vida. Muchas gracias, pero una última advertencia. No es que dejemos de hacer ciertas cosas porque son difíciles porque no las hacemos. Que nadie sabe a quién creyendo. La inteligencia emocional es un concepto abstracto que no se puede aplicar, no tiene que ver conmigo. Saber y hacer. Sabemos mucho de poco y tenemos que saber, sabemos poco de mucho, tenemos que saber mucho de poco, especializarnos y hacerlo bien. Si no ponemos en práctica aquello que escuchamos y nos impacta porque nos llega, es como si no hubiéramos ido a ningún sitio. Cuanto más pronto utilicemos la información recibida, en este caso la inteligencia emocional,
más probable será que dominemos el tema. Yo acabo y pasamos a la dinámica